diferentes aspectos. Sí que le damos mucha prioridad a la espacialidad interior de una habitación, porque como la madera es vista, no puedes meter un falso techo. Se puede meter, pero lo ideal es que al final se suele poner el falso techo, va, pone las instalaciones, se tapa todo y ya está. En un caserío requiere... Epa, Sermodus, estamos otra vez en otro vídeo, siguiendo la serie que comenzamos para explicar todo el proceso de reforma de los caseríos. Y bueno, ya hicimos casi todo el proceso, pero nos quedaría detallar un poco el tema de cómo proyectamos tema interiores, el entorno y otros aspectos que afectan en el proyecto. Hauek erderaz egin ditugu jende gehiago itxali izateko, baina bueno, euskeraz ere badauzkazue beste bideo batzu gure YouTubeko kanalean. En principio, en cuanto al enfoque del proyecto, lo importante en los caseríos es la esencia histórica del caserío. Lo primero que solemos pensar en el estudio es la importancia histórica que tiene, la protección, etcétera. Es diferente que sea un caserío que se haya reformado completamente en los años 50 con una estructura de hormigón, o que sea un caserío del siglo XVI con la estructura original en buen estado. Pues entre ambos extremos pues tienes toda la gama para poder solucionar los diferentes aspectos. Sí que le damos mucha prioridad a la espacialidad interior. Lo que como estudio, la política que tenemos un poco es no encajonar en muchas estancias pequeñas todo el caserío. Darle importancia un poco a los espacios amplios, ya que el edificio en sí suele tener mucha amplitud, pues aprovechar esos espacios, que tenga mucha luminosidad, porque sí que es importante estos días, en nuestra época, que al final estamos todos bastante estresados, llegas a casa y al final lo que quieres es un poco de calma, de amplitud, un poco de, ya que estás reformando un caserío, pues que el espacio sea amplio y que aproveches esa espacialidad de la estructura del caserío. Y luego a partir de ahí, pues según las necesidades de cada uno, pues se pueden instalar pues las diferentes habitaciones que hagan falta, pues 3 habitaciones, 4, 2, 1 o luego cantidad de baños. Todo esto hay que ir un poco en la planta, hay que ir distribuyendo y un poco buscar el equilibrio entre los espacios de salón, cocina, comedor y los espacios más de noche o más privativos que son pues y las habitaciones. Una cosa también importante hoy en día es el teletrabajo, pues si el cliente quiere teletrabajar, pues es importante que haya una estancia dedicada a eso y puede estar conectado con el salón o ser parte del salón o algo aislado, acústicamente también aislado del resto de las estancias o algo intermedio, pues puede ser una cristalera separado con lamas, pero crear un ambiente que tenga relación con el espacio del caserío y si es posible incluso con el exterior. Otra posibilidad que nos brinda la tecnología hoy en día también es el tema de poder abrir grandes ventanales. Sí que es importante en los caseríos, normalmente la fachada principal suele tener las características principales del caserío, pues el arco o las ventanas simétricas. Es difícil hacer en la fachada principal grandes aperturas, pero sí que permite, en la fachada principal suele haber una atari, una terpe, entonces en el atarte hacer pues una apertura grande que queda ya dentro del plano de la fachada, oculto, pero desde el interior pues abre muchas posibilidades de amplitud y para que entre luz dentro del edificio. En cuanto a las otras fachadas, pues también las fachadas laterales, según qué caserío, claro, hay fachadas laterales que también tienen su interés, pero sí que tienen más flexibilidad en cuanto a apertura de nuevos huecos, incluso huecos bastante grandes, y ahí estaría el tema del ayuntamiento, que hay ayuntamientos que sí que limitan las aperturas, no según qué municipios pues tienen más limitaciones que otros. Luego está también el tema de porches, hay municipios que no dejan hacer porches y hay otros que no dejaban y en un momento dado han cambiado las ordenanzas y se han adecuado al modo de vida actual que una vez que reformas un caserío, pues tener un porche hoy en día en el País Vasco pues es importante para poder aprovechar los espacios exteriores. Y han dado ese paso y están permitiendo sacar porche. Entonces, mezclando en las zonas laterales, o sea, en las fachadas laterales, aperturas grandes con porches amplios, pues al final creas unos espacios que el exterior y el interior un poco tienen mucha simbiosis y puedes estar en el porche comiendo o dentro o con el ventanal abierto pero dentro, con las vistas que ofrece toda esa pantalla de cristal, digamos. Y sí que hay muchas opciones para eso. Otra opción también para abrir grandes huecos suele ser, como ya sabéis, en la parte baja de la cubierta, pues abrir un gran hueco que estéticamente
como está bajo la cubierta, absorbe bien la apertura y entra muchísima luz al interior, y depende en qué caseríos, pues puedes aprovechar la zona superior con grandes aperturas, mucha luz, dan sensación de amplitud con toda la medadera de la cubierta, y son espacios muy interesantes que se le puede sacar provecho. Otro tema también es importante, el tema de la iluminación. Ya hemos comentado en un vídeo anterior que al final hay cosas, por ejemplo, la repercusión de ciertos elementos sí que son caros para lo que se quiera conseguir, pero por ejemplo el tema de la iluminación, al final con una iluminación muy sencilla, pues con luz baja o luz puntual en algunos sitios, y luego una luz ambiental potente si se quiere también en algunos momentos puntuales encender toda la luz, pero que tengas opciones de crear diferentes ambientes con diferentes luces. Entonces eso te crea como espacios más cálidos y le puedes sacar mucho más provecho al caserío, pues en las noches de cuando llega el invierno y a las tardes ya no hay luz y tal, pues estás dentro del caserío pues a gusto, con un ambiente muy, muy agradable. Luego sí que es verdad que depende de la persona, pues hay gente que le gusta que haya mucha luz, o sea, mucha luz artificial con bombillas, y hay gente que le gustan espacios más íntimos, con más ambiente con una luz más tenue, y bueno, al final nos adecuamos a ambas necesidades, y es estudiar, proponer, e ir un poco analizando las necesidades y objetivos de cada cliente. También, tal como comentamos en el vídeo anterior, en nuestros proyectos pues utilizamos mucho la madera, como es lógico también en un caserío, en vez de meter una estructura de hormigón, que hoy en día tampoco tiene mucho sentido, porque hoy en día la madera con los tratamientos que tiene pues se adecua perfectamente a los espacios interiores. Realmente lo que solemos hacer son forjados de madera, la estructura es de madera, pero luego suelen tener una capa de hormigón de 5 centímetros que al final le da estabilidad a toda la planta y lo unifica y queda como algo intermedio entre una estructura de madera y de hormigón, que tienes las ventajas de ambos sistemas. Por debajo ves toda la madera que le da calidez, luego térmicamente también, térmicamente y en cuanto a humedades también afecta en el ambiente porque absorbe la humedad, regula la humedad de la estancia interior. Y arriba tienes el hormigón, pues con el suelo radiante o un acabado de madera si se desea. Si queréis ver algunos vídeos que hemos hecho sobre caseríos, tenéis arriba un link y ahí podéis ver en todos estos años que ya llevamos más de 20 años haciendo caseríos, los diferentes proyectos que hemos hecho. Clic arriba en algún proyecto que aparece y podréis ver diferentes vídeos. Hemos hablado de los espacios interiores y iluminación también, y otra pata muy importante es el tema de cómo amueblar el interior. Al final, para buscar un equilibrio interno de todos esos elementos, es importante el tema de los muebles. Muchas veces no se le da la importancia suficiente porque se suele hacer el espacio, los ventanales, las aperturas, tal, pero llega un momento en el que el espacio puede quedar vacío. Entonces, en nuestro estudio le damos mucha importancia al tema de interiorismo y desarrollamos también ese tema para poner, por ejemplo, pues un sofá que esté de acuerdo un poco con el ambiente, con el color, o la mesa que se pone y tal. Al final son pocos elementos, bueno, pocos, al final con el sofá, la mesa del comedor, la encimera de la cocina, con diferentes elementos, pues se pueden conseguir ambientes muy interesantes. Hay gente que igual quiere aprovechar unos sofás existentes o no, o comprar unos nuevos, entonces nosotros damos el asesoramiento en todo el proceso para que quede todo el espacio un poco equilibrado, bien iluminado, y que el cliente quede con un espacio acogedor. Ahí hay diferentes líneas de diseño, pues se puede hacer algo más moderno, una línea más moderna. Luego hay mobiliario, una línea moderna, pero los materiales igual son tradicionales, como la madera, incluso el acero, un acero oscuro pintado de negro o tal, o de madera. Incluso las sillas, hoy en día pues tenéis sillas incluso con textiles con unos colores muy interesantes, que se puede hacer un espacio neutro y luego de repente pues la silla que tenga un color un poco especial, o con algún cuadro equilibrar el espacio, o este tipo de elementos se pueden conjugar y con elementos sencillos pues crear espacios interesantes. Luego todo eso tendría que quedar en equilibrio también con el tema de las barandillas, por ejemplo, o la escalera, el material, cómo sube la escalera, si se crean espacios más altos, la barandilla superior, cómo relacionas con la escalera. Son como interrelaciones entre diferentes espacios, que todo eso es ir desarrollando como un puzzle. Entonces, tal como hemos comentado en los vídeos anteriores, al final nosotros siempre desde el minuto cero hacemos todo en 3D. Hacemos la primera propuesta en 3D, entonces ya con gafas 3D, incluso con vídeos, el cliente puede visualizar el espacio como queda y tomar decisiones ya desde el minuto cero. Este espacio queda alto, bajo, tal, o incluso se puede reducir espacios. Ya la sensación de amplitud y tal es importante percibirlo en 3D, porque en 2D al final
pues ves el plano, ves la distribución, pero no te imaginas en todas las dimensiones del edificio cómo queda cada cosa. Incluso hay elementos que parecen en planta en 2D que quedan bien y luego lo haces en 3D y queda desproporcionado. Entonces nos gusta pulir todas las iteraciones, hacerlas en 3D. Luego, en todo este apartado de interiorismo, los baños también juegan un papel importante, el tema de cómo diseñar pues las estancias interiores de baños, y hacer baños grandes, pequeños, con una bañera grande, pequeña, duchas. Bueno, eso ahí se abre un mundo que hay que ir explorando y un poco pues conjugando con las habitaciones, con los espacios comunes, etcétera, pues ir un poco equilibrando todo el proyecto. Ahí, en este vídeo no profundizaremos tampoco pues tema diferentes duchas, diferentes mamparas, diferentes inodoros, hay algunos suspendidos, otros no. Los lavabos también son un mundo que hay que ir desarrollando. Tema espejos, cada apartado de la casa pues es un mundo. Luego, dando diferentes ámbitos, otro ámbito importante es el de la cocina, pues cómo diseñar toda la cocina. Nosotros colaboramos con diferentes fabricantes de cocinas y pues ir un poco diseñando en 3D también cómo quedan las alturas, el extractor, lo otro, tal. Al final, no hemos comentado, pero las instalaciones también tienen que ir acorde con todo el edificio, porque tampoco puedes meter, por ejemplo, la salida del inodoro pues encima de una habitación, porque como la madera es vista, no puedes meter un falso techo. Se puede meter, pero lo ideal es que quede todo visto y las bajantes queden ocultas pues en las paredes o en otros elementos y no que se vea un tubo de repente por encima de la madera. Si no se tiene cuidado, pues a veces suele pasar ese tipo de cosas y nosotros evitamos ya desde el primer momento, gracias también a dibujar las instalaciones en 3D, pues ya ves la problemática que puede haber, subsanarlo. Hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para que no se vean las instalaciones, pero siempre teniendo en cuenta toda la estructura del edificio. Por ejemplo, en edificación nueva o edificación de bloques, al final se suele poner el falso techo, pone las instalaciones, se tapa todo y ya está. En un caserío requiere cierta habilidad y experiencia en cuanto a ubicación de instalaciones y la relación con la madera. Hay que andar con bastante cuidado. Y luego, aparte del diseño, pues como siempre, el constructor también tiene que ser habilidoso en reformas de caseríos para saber por dónde puede meter el conducto, cómo ocultarlo, cómo hacer el rejunteo de la piedra para que quede mejor. Ya hemos comentado el tema de interior del caserío, cómo puede quedar, y para nosotros también, tanto como el interior, es tan importante como el interior el tema del exterior. Entonces, el exterior también, la integración del caserío con el entorno, pues es otro mundo. Entonces hay caseríos que están en zonas llanas, otras que están en zonas con unas pendientes muy pronunciadas. Entonces intentamos siempre integrar el exterior con el interior. Pues con las aperturas que abrimos, pues grandes ventanales, que al final salgas fuera y que esté el entorno también equilibrado con lo que estás haciendo dentro. Entonces el tema del paisajismo, qué vegetación poner en cada sitio, pues poner diferentes escalones o una barbacoa o tal, que sean elementos que equilibren todo, que no sean como añadidos que van cargando todo el espacio. Nosotros tendemos un poco intentamos, o nuestro objetivo en cuanto a estética es un poco simplificar todo el entorno y pues utilizando elementos muy sencillos, que el exterior también tenga cierta amplitud, que el jardín sea continuo, con ciertos elementos vegetales y tal, pero que no se interrumpa, que no quede un espacio muy cargado. Entonces, el equilibrio entre el interior y el exterior pues quedaría más acorde con esa filosofía de simplificar las cosas. Y luego otra cosa muy importante que muchas veces pasa, pues como en otros ámbitos de la vida, cuanto más vueltas le das a las cosas, pues vas simplificando y el resultado final suele ser sencillo, que no es simple. Sencillo al final es algo que cuesta más llegar y al final es como que si consigues eso, ves el espacio terminado y parece algo sencillo, que no tiene nada, pero tiene algo especial. Entonces, nuestra meta siempre suele ser esa. Entonces, junto con el cliente, pues vamos trabajando todos esos aspectos. Si queréis más información también, abajo tenéis un link para nuestro newsletter. Si queréis información sobre lo que hacemos en el estudio y tal, pues solemos enviar de vez en cuando algún mail. Entonces, os interesa, os podéis suscribir y os enviaremos los mails de vez en cuando. Otro aspecto también es un poco pues el caserío, mantener el carácter, pues si ha sido un molino antiguo, si ha sido
donde se producía la sidra o tal. Si el caserío tiene elementos interesantes antiguos, pues intentar mantenerlos y que una vez que entras en el caserío que tenga esa esencia de caserío. Otra técnica también importante es en los interiores, y la duda que suele haber siempre es el tema de dejar visto o no el tema de la piedra, ¿no? Entonces ahí pues lo mismo que hemos comentado en todo este vídeo, es buscar el equilibrio entre zonas con aislamiento y piedra. Entonces tampoco que quede muy cargado con la piedra, pero tampoco tapar toda la piedra porque al final quedaría todo como una casa nueva. Entonces es un poco intentar equilibrar. Nosotros los técnicos intentamos entender lo que quiere el cliente y buscar el equilibrio que desean ellos, porque ahí cada uno también pues hay gente con un objetivo más de que se vea todo más brutalista, digamos, en cuanto que se vea toda la piedra, todo el material que destaque mucho, y hay otros que quieren un ambiente más sutil, con tonos más sutiles. Entonces es un poco buscar el equilibrio, y nosotros siempre decimos que es como el técnico de sonido. Al final es como tienes dos extremos, pues por ejemplo lo tradicional y lo moderno, y es un poco buscar el equilibrio y con diferentes elementos ir equilibrando como un ecualizador de sonido. Entonces al final, con el cliente y tal, y con las técnicas que tenemos y con los métodos de 3D y tal y cual, pues es un poco sintonizar toda la reforma y intentar llegar a un producto que el cliente esté a gusto y que quede equilibrado y que técnicamente sea correcto. Y llegados a este punto, creo que hemos tocado todos los puntos generales que requiere la reforma de un caserío. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues podéis poner en los comentarios si hace falta algún otro vídeo también para explicar otra fase, pero de momento creemos que esta serie ha quedado bastante completa y podéis ver toda la serie, o sea, son 5 capítulos y podéis empezar por el primer capítulo, y en caso de que queráis reformar el caserío, pues visualizando todo eso, pues entendéis más o menos todo el proceso constructivo, todas las pegas que pueda haber. Intento, o sea, explicarlo lo mejor posible, hay conceptos más complicados y tal, pero espero que se haya entendido todo, y cualquier cosa estamos en contacto. Tenéis en nuestra página web el formulario si queréis poneros en contacto con nosotros. Solemos responder bastante rápido. Y pues nada más. Espero veros por la oficina y tal, y estaremos en contacto y a ver si el proyecto que tenéis en mente pues llega a buen puerto. Y nada más. Pues beste barik, ondo ibili eta kontaktuan gauz. Vale, gero arte, agur.